Uno de los partidos más atractivos de este Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos es el Alemania contra España. Dos selecciones potencia, dos selecciones que ya saben lo que es ser campeonas del mundo. En el caso de España en una ocasión, en el caso de Alemania en 4 ocasiones. En este video, en esta nueva sección, hablaremos del 1 contra 1, en el cual compararemos a los jugadores posición por posición de cada selección. Evidentemente no vamos a hablar de los 26 seleccionados, solamente un 11 inicial y los 5 cambios que tienen derecho a hacer cada uno de los entrenadores. También me parece importante aclarar que el hecho de que alguna selección le pueda ganar a otra en individualidad no quiere decir que nosotros pensemos que esa selección va a ganar el marcador final en el partido. Puede ser muy distinto. Como digo, estos videos solamente van a ser para comparar las individualidades más no los resultados o el juego en conjunto de las selecciones. Lo más importante en esto, volvemos al punto de recalcar esta situación de el modo de juego, que es lo que se va a tener que calificar en los jugadores, cómo llegan obviamente y cómo es de que muestran su fútbol en la selección. Es lo más importante y lo que se va a tomar en cuenta para esto. Nada situaciones a futuro, no, solamente la actualidad de ambos jugadores. Habiendo aclarado esto, entonces pasemos con el primer enfrentamiento, el primer 1v1, que sería Manuel Neuer contra Unai Simón. Eric, para ti, ¿con qué portero te quedas? Manuel Neuer, y por mucho. Siento que Unai Simón sí podemos decir que viene en buen momento, viene haciéndolo bastante bien, pero Manuel Neuer es una leyenda, es un histórico. Y si bien ha tenido un bajón, aún así se nota el gran nivel que está Neuer y creo que es sumamente superior a Unai Simón. Yo difiero mucho contigo con lo que dices en cuanto a un bajón. Yo creo que Neuer sigue siendo un gran portero y sí, como dices, tiene más experiencia, ya sabes lo que es ganar un mundial, tiene ya muchos años siendo el portero titular indiscutible de Alemania y creo que sí, en ese sentido individualmente Manuel Neuer es mejor que Unai Simón. Creo que la situación no es el bajón, sino más bien la lesión. Hay que recordar que tuvo esa situación de la lesión. Le pudo llegar a afectar o no. No ha tenido como tal minutos con la selección actualmente. No tuvo la regularidad que se esperaríamos con Alemania, con el Bayern München sí. Pero creo que no es suficiente para ganarle a Manuel Neuer, pero sí es superior en ese sentido a Unai Simón. Bueno, entonces el marcador se inclina por el momento con Alemania con un 1-0 en contra de los españoles. Pasando entonces a la siguiente posición, tenemos a David Raum contra Jordi Alba. Eric, ¿con qué jugador te quedas? Jordi Alba viene de ser banca en Barcelona, llega a tener minutos, sí, pero no es nada relevante. Y por el otro lado, David Raum es uno de los mejores defensas que tiene en la lateral, más que nada en la lateral izquierda. Tanto el Leipzig como Alemania, a mí me termina gustando siempre Raum, entonces me quedo con Raum indiscutiblemente. Yo de igual manera considero que Raum anda mejor. Es cierto que Jordi Alba tiene más experiencia, pero sí creo que llega en un momento pues un poquito más de ritmo, por decirlo de alguna forma. En ese sentido también Raum ha sido de lo mejor que tiene Alemania en los laterales, entonces también yo me inclino por quedarme con el alemán en este segundo enfrentamiento. En ese sentido, entonces tenemos un 2-0 a favor de los alemanes. Pasando entonces ahora del otro lado de las laterales, tenemos a Thilo Kehrer contra Dani Carvajal, que aquí ya más o menos sé quién va a escoger mi compañero. Pero Eric, ¿con quién te quedas en este tercer enfrentamiento? No tiene nada que ver con el Madrid. Quiero aclarar. Creo que la situación más importante con Carvajal en este punto, si bien con Jordi Alba es la misma veteranía, sí, tal vez en este caso Carvajal ha tenido más minutos, aunque ahí termina dejando algunas dudas. Al final del día llega con ritmo, que es algo importante, y Thilo Kehrer no me termina de convencer como tal, como jugador. Yo me quedaría con Carvajal por experiencia, sí, pero lejos de eso, porque una cosa que no tiene Jordi Alba, y lo comparo ahorita en esa situación, es el ritmo que tiene de competición. Si bien no ha sido completamente decisivo en todos los partidos y titular, en eso sí tienes razón, pero creo que la situación aquí es clara de por qué Carvajal queda en esta posición y por qué no Thilo Kehrer, que al final del día no me termina de convencer, y menos en la lateral por derecha. Yo coincido totalmente contigo. Thilo Kehrer me parece a mí es el eslabón más débil que tiene Alemania. Yo no sé por qué lo lleva Hansi Flick. Ha jugado bastante tiempo ahí en esa lateral desde que llegó Hansi a la dirección teutona, pero la verdad es que Thilo Kehrer me parece no ha convencido. Del otro lado, Dani Carvajal es un jugador con mucha más experiencia. En el
el Madrid, varias veces yo lo he señalado, es un jugador que de pronto es intermitente, pero cuando anda bien, Carvajal se vuelve uno de los mejores laterales del mundo. En España también me parece que es de lo mejor que lleva el seleccionado de Luis Enrique, y en este caso también comparto, al igual que tú, la idea de quedarme con el español Carvajal en lugar de el alemán. Entonces tenemos un marcador hasta el momento de 1-2 a favor de los alemanes. Pasando a las posiciones centrales, vamos a empezar con un duelo que puede ser bastante interesante, pues se trata de Antonio Rüdiger contra Aymeric Laporte, el jugador del Real Madrid contra el jugador del Manchester City. Eric, ¿con cuál te quedas? Vuelvo a quedarme con el Madrid, el jugador del Madrid, en este caso con Antonio Rüdiger. Lo que he visto de Rüdiger, creo que es un jugador bastante férreo, bastante fuerte, que va bastante al choque, y en muchos momentos es lo que van a requerir a Alemania, sobre todo considerando los equipos a los que se tienen que enfrentar. Creo que van a necesitar mucha velocidad, y en ese sentido Rüdiger, al menos en la actualidad, tiene experiencia, tiene ritmo, lo ha hecho bastante bien. Me quedo con Rüdiger. Y el caso de Aymeric Laporte, creo que no ha mostrado grandes cosas hasta ahorita en este momento con el City. De hecho, al final del día, si no mal recuerdo en ese sentido, creo que actualmente es banca, y quien tomó su lugar es Rubén Díaz. Entonces creo que tiene mucho de por qué uno gana ante el otro. A mí la verdad, Aymeric Laporte se me hace un buen central. El gran problema que le veo es que es el eterno lesionado. Cuando mejor puede estar, se lesiona. Entonces muchas veces su rendimiento depende de eso, de que no llegue lesionado. Creo que Aymeric Laporte, mientras no lo esté, es un buen central, pero también creo que Antonio Rüdiger llega en mejor momento, y eso que yo no confiaba en él con su llegada al Real Madrid. Yo consideraba que Rüdiger era un jugador bastante irregular. Me parece que ha llegado con un muy buen nivel al Real Madrid, y eso lo ha demostrado en la selección alemana también. Entonces, en este caso, de igual manera voy a compartir tu resultado y me voy a quedar con Antonio Rüdiger sobre Aymeric Laporte, lo cual nos dejaría el resultado de 1-3 a favor de los alemanes. Pasando entonces con la siguiente parte central, hablaremos de Schlotterbeck contra Eric García, tu tocayo. Eric, ¿con cuál te quedas? Desafortunadamente con mi tocayo, ¿no? Y mira, creo que se ha visto más que nada su nivel en Barcelona, y lejos de eso en la Champions. Es un jugador que es bueno, sí. Es un jugador que por algunos momentos te muestra que puede ser un gran defensa futuro, pero en otros comete errores muy, muy severos que terminan costando goles. Los que terminan siendo la eliminación del Barcelona vienen a partir de él, son errores a partir de él, y creo que es lo que termina quitándole muchos puntos. Y en el otro caso, Nico Schlotterbeck con Borussia Dortmund lo hace bastante bien. Digo, estás hablando de un equipo que termina recibiendo muchas oportunidades de gol del equipo contrario, y en ese caso Nico lo ha hecho bastante bien. Creo que ha cumplido, y en mi parecer queda Nico en esa posición, y obviamente ganándole a Eric. Yo igualmente coincido contigo. Eric García, la verdad es que no se me hace mal defensa. Creo que ambos en ese sentido son grandes proyecciones a futuro, aunque es cierto que actualmente es mucho más importante para el Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck que el propio Eric García en el Barcelona. Schlotterbeck ha sido una muralla, ha sido un jugador con mucha más regularidad, y en ese sentido también creo que llega mucho mejor al Mundial de Qatar 2022. Entonces me quedo nuevamente con el alemán, y esto ya está siendo una goleada, pues nos encontramos en un marcador de 1-4 a favor de los alemanes. Veamos si se empareja con el siguiente duelo, que será entre Niklas Süle y Pau Torres. ¿Con qué jugador te quedas tú? En esta situación y en esta posición, yo creo que seleccionaré, vuelvo al punto de los alemanes. Süle es un jugador alto, es un jugador que te da bastante importancia en ese sentido de la defensa, es una muralla prácticamente. Aparte, la experiencia que puede llegar a tener también es buena. La situación que está también en Borussia Dortmund, conoce Schlotterbeck, uno veloz, el otro alto, ambos muy buenos defensas. Yo me quedo en ese sentido con Süle. Por el otro lado, que como mencionas a Pau Torres, sí te da velocidad, pero en ese sentido creo que su juventud es lo que termina afectándole, porque al final del día, si bien en defensa creo que la de España está estructurada, creo que en conjunto funcionan bien, pero jugador por jugador termina convaleciendo en ese sentido Pau Torres. No creo que sea malo, pero en ese sentido creo que termina ganando Süle. Yo aquí voy a diferir un poquito contigo. No es porque Süle haya traicionado al Bayern München, para nada. No. Pero no.
No, a ver, Niklas Süle me gusta, es un defensor bastante sólido. La cuestión con Süle es que también de pronto es un Rüdiger. De pronto es muy bueno y de pronto se vuelve bastante irregular. Da cierta seguridad, pero tampoco es ese central confiable. A diferencia de Pau Torres, que me parece a mí en el Villarreal ha sido mucho más importante, ha tenido mucha más regularidad, por decirlo de alguna forma. Ambos han sido regulares en cuanto a minutos, pero en cuanto a importancia, en cuanto a seguridad, me parece ahí que Pau Torres llega en mejor momento que el propio Niklas Süle, que seguramente puede ser el titular de Alemania, pero difícilmente creo que pueda mantener este puesto. Habrá que ver qué es lo que decía al final Hansi Flick, pero bueno, entonces dado que mi compañero y yo tenemos un pensamiento distinto, vamos a sumarle un punto a ambas selecciones y el marcador entonces se actualizaría con España 2, Alemania 5. Pasando al siguiente duelo ya en el medio campo, vamos a hablar de el primero, que sería un gran jugador como lo es Joshua Kimmich contra un veterano bastante importante como lo es Sergio Busquets. Eric, ¿con qué de estos jugadores te quedas? Sergio Busquets es importante, creo que lo ha hecho bastante bien en el Barcelona, creo que se recuerda más a Busquets por el pasado que por la actualidad. En la actualidad sí es titular, sí es importante, pero creo que puedo recordarle 2 o 3 partidos importantes a lo largo de lo que llevamos de temporada, relativamente buenos, y en el caso contrario de Kimmich, todos los partidos que, al menos los que yo he visto, que no son pocos, lo he visto en buena forma, lo he visto jugando bastante bien, te cumple en todo momento. Yo me quedo sin duda alguna con Kimmich. Sí, sin duda lo que hace Joshua Kimmich en el Bayern München y en la selección alemana, la verdad es que no lo hace ningún otro jugador. Es un jugador muy completo que sabe distribuir, que sabe atacar, que sabe defender, y también por eso en ese sentido igual comparto esa misma opinión contigo, que Joshua Kimmich se queda con un punto extra sobre Sergio Busquets, y entonces el marcador quedaría 6 Alemania, 2 contra España. El siguiente duelo será uno que me parece está un poquito disparejo, la verdad, pero pues son las posiciones que comparten ambos jugadores, y es el del experimentado, muy experimentado Ilkay Gundogan contra el muy joven Gavi. Eric, ¿con cuál de los dos te quedas? Igual con Gundogan, otra vez vuelvo con el equipo alemán. Experiencia actual, en la actualidad juega bastante bien, es importante para el City. El hecho de que esté en este equipo me agrada, porque al final del día es un equipo que es defensivo y eso le ha dado mucho a este Ilkay. También Ilkay en ese sentido va mucho al ataque, va mucho al corte, por eso es de que es un jugador muy completo. Y en el caso de Gavi vuelve a ser un jugador importante. La juventud le puede venir un poquito en contra por lo mismo, pero lejos de eso, la garra que pone el jugador, que va a todas las posiciones y lucha todos los balones, es importante. Pero creo que sin duda alguna se queda Ilkay, sobre todo por la veteranía, y obviamente que entra en un muy buen momento con el City. Yo de igual manera coincido con lo que tú dices con Gundogan. Es un jugador mucho más experimentado que Gavi, evidentemente viene de jugar en el Manchester City, es de hecho el capitán después de De Bruyne en el Manchester City, un equipo que pues para muchos es importante, que tiene un muy buen nivel. El otro lado, Gavi todavía tiene mucho que aprender, es un buen jugador también, pero pues es un jugador que está más pensado a futuro que en presente, y en presente realmente Gundogan llega en mucho mejor momento. Entonces sumamos un puntito más para Alemania, y a no ser tan repetitivo con el marcador, pues ahí lo estarán viendo en la pantalla cómo es que va este marcador, que ya aparece goleada. Pasando a la siguiente posición, vamos a mencionar a el jugador corazón de León Goretzka contra Rodri Hernández, jugador del Manchester City. Para mí sigue ganando el jugador de la selección alemana. Si bien Rodri lo hace bastante bien en el City, otro jugador del City lo hace de manera fenomenal en la defensa. Volvemos a la situación de Miren al corte, es un jugador que distribuye, pero a mi parecer creo que Goretzka te da un poco más, porque al final del día hace prácticamente lo mismo, pero él va al ataque, es veloz, es muy completo, va mucho al choque. Me gusta más cómo juega Goretzka, me quedo con Goretzka sí o sí. Tal vez la experiencia puede ser un punto aquí determinante, porque al final del día uno es más veterano que el otro, pero vuelvo al punto, en este mundial vas a ir mucho a esta situación de la velocidad y creo que va a ser muy importante. Por eso yo me quedo con Goretzka. Nada más quiero aclarar que nada tiene que ver el hecho de que los dos traigamos una camiseta de Alemania.
porque una vez más coincidimos con el resultado. Rodri me parece un muy buen jugador en el Manchester City, sin embargo Goretzka me parece también es de lo mejor que hay actualmente en el medio campo. Las lesiones es algo que lo aquejan, hay que decirlo, pero para esta mundial no llega con ninguna queja en cuanto a lesiones, llega jugando bastante bien, es un box to box, conoce a Joshua Kimmich, que seguramente será su compañero, y la verdad es que cuando ambos juegan en lo individual es cuando mejor brillan. Entonces yo de igual forma voy a quedar con León Goretzka y este marcador entonces se posiciona de la siguiente manera. Yo traigo la de Alemania porque está muy bonita. La de España estaba bien fea. Mamón, mamón como siempre, me cae soberbia. Pasando con los siguientes jugadores, que aquí ya estamos hablando un poquito más de atacantes, se encuentra Serge Gnabry, el de Weekend, contra Ferran Torres. ¿Con cuál de los dos te quedas? Serge Gnabry, por mucho. En este caso, Ferran Torres es importante para el Barcelona. No tanto. Últimamente ha mejorado de como estaba, como actualmente. Algo, sí. Ha mejorado, tiene, si mal recuerdo, es uno de los jugadores que más asistencias en la liga tiene. Vaya, los datos de él han mejorado últimamente. Creo que en situación actual y momento está mejor Serge Gnabry por mucho. Entonces por eso vuelvo a dar este punto. Al final del día estamos hablando de un jugador de Bayern München, hablando de un jugador el cual posición que le pongas de ataque, posición que la cumple de manera fenomenal. En la actualidad lo hace bastante bien. Me quedo con Serge Gnabry sin problema alguno. De igual forma yo me quedo con el de Weekend, alias Serge Gnabry. Me parece a mí que es un jugador... A ver, el caso de Gnabry es que de pronto tiene momentos por temporadas donde desaparece, pero cuando anda conectado es un gran jugador. Llega en mucho mejor momento que Ferran Torres, que como tú muy bien dices fue mejorando su nivel, pero hasta la fecha, o por lo menos empezando la temporada, parecía ser un jugador que no terminaba de encajar en el esquema de Xavi Hernández. Todavía no es como que encaje del todo, pero ya empieza a agarrar un poquito más de regularidad. Entonces creo que por esas situaciones de que llega en mejor momento Serge Gnabry es que también me inclino por el alemán. Y pues bueno, el marcador ya casi va a llegar a los 10 a favor de Alemania, y España nomás no suma para nosotros. Pero pasando con el siguiente, que también creo que va a ser para no sumar en favor de España, vamos a hablar de la posición en la que estarán seguramente tanto Thomas Müller como Marco Asensio. Voy a ver si aquí mi compañero es objetivo o le gana la playera. ¿Con cuál de los dos te quedas? Asensio viene de un buen momento. Asensio lo viene haciendo bastante bien. Eso no lo voy a negar. Hay partidos en los cuales del Madrid solamente se ve Asensio y 10 más. Los demás no se ven conectados. El ritmo de juego de Asensio viene bien. Tal vez y lo que le ha afectado es un poquito la confianza. Pero sí, Thomas Müller indudablemente va a ganar esta posición. Pongas a quien pongas de España, porque al final del día es un líder, es un jugador que cumple en todas las posiciones que le pongas el ataque, es un jugador el cual lucha muchos balones en el mismo ataque como si fuera un defensa más, que distribuye bastante bien, es un tiempista en Alemania, a mi parecer es uno de los mejores jugadores que trae Alemania y sin duda va a ganar en este sentido Thomas Müller. Yo pues por todo lo que has dicho y por mucho más, también coincido con lo que dices. Thomas Müller es un jugador que yo le he dicho me parece infravalorado, sabe cómo jugar en las posiciones que ha ocupado, como enganche, como centro delantero, como extremo, en todos sabe cómo moverse, y la verdad es que es un jugador que te ofrece bastante. Asensio, como muy bien dices, lo está haciendo bastante bien en el Madrid, pero creo que la experiencia de Thomas Müller en lo individual se lo come. Entonces pues sumamos uno más para los alemanes, que pues ya prácticamente tienen ganada la 1v1 que tenemos, pero pues para ver si se sigue sumando así, pasemos con la siguiente posición, que es la de Leroy Sané contra Pablo Sarabia. Podremos mencionar muchas cosas del Leroy Sané, que en el momento que lo necesitas no aparece, que la situación con Leroy parece que nada más es por ser un jugador importante, nada más por el renombre, por el equipo en el que estuvo antes, muchas razones por las cuales Leroy Sané puede ser como que importante para el club de alemán, pero en ese sentido creo que viene mejor momento, con mayor regularidad. Pablo Sarabia hasta cierto punto, si bien sí es importante el club, creo que termina de dejar más dudas que respuestas para España, y Leroy Sané, quieras que no, un aporte cuando ya está ganando el partido para al menos asegurar el resultado te puede llegar a dar. Entonces me quedo con Leroy Sané también. Yo aquí la verdad es que no sé qué opinar. Quienes seguirán el canal sabrán que Leroy Sané no es pues precisamente de mi máximo agrado. Del otro lado, Pablo Sarabia me parece a mí es un jugador que ha sido bastante importante para Luis Enrique en todo el proceso. Se ha inclinado muchas veces por el jugador y no lo ha hecho mal. Leroy Sané del otro lado me parece a mí con Alemania no aparece tanto, es muy
muy irregular, individualmente de pronto tiene mucho que ofrecer, pero luego ya al momento de ejecutar las decisiones, las acciones, me parece que siempre toma las peores, no lo hace de la mejor forma. Y Pablo Sarabia pues ahí se ha mantenido con España. Entonces yo voy a diferir un poquito contigo, me voy a quedar con Pablo Sarabia en esta ocasión, y pues bueno, mínimo ya un punto más para España, y el marcador entonces se posiciona de la siguiente manera. Pasando entonces con el siguiente encuentro, tenemos a dos jóvenes que uno ya es, me parece a mí, más una realidad que promesa, y el otro se está apuntando a ser una promesa eterna, hay que decirlo. Ansu Fati contra Jamal Musiala. Eric, ¿por qué te quedas con Jamal Musiala? ¿Por qué te quedas con Jamal Musiala? Obviamente porque titular en el Bayern, jugador importante, jugador que si no mal recuerdo tiene ahorita actualmente más asistencias y más cantidad de goles que incluso en toda la temporada anterior. Se ha notado más la importancia del mismo jugador en el club, en la misma selección alemana es muy importante, tanto así de que hablas de la calidad de juego que tiene la selección alemana, que este jugador en algunos partidos es titular y en otros no lo es. Creo que eso es lo que termina de ser importante. El hecho de que tenga ahorita minutos va a ser sumamente importante para el futuro, pero esa es la razón por qué gana Jamal Musiala. ¿Por qué no elijo a Ansu Fati? Las lesiones le han afectado bastante, era una promesa proyección y años antes era más reñida esta rivalidad, este 1 versus 1, pero en la actualidad traes a Ansu Fati cuando no ha tenido más que 1 o 2 partidos completos con Barcelona en lo que va de temporada y prácticamente también en lo que va de la temporada anterior. Entonces creo que está más que decantado el porqué de Jamal Musiala. Sí, se entiende que a lo mejor Ansu Fati no tenga tantos minutos como ya bien dices por las lesiones, sin embargo cuando está bien es un jugador que sí llega a proponer cosillas distintas, pero tampoco te muestra algo extraordinario desde mi punto de vista. Del otro lado, pues Musiala se ha vuelto un indiscutible en el Bayern, con la plantilla que tiene el Bayern, en la posición que tiene que pelear con otros jugadores de un nivel también altísimo, a diferencia y con todo el respeto de Ansu Fati, que pues la verdad en el Barcelona no es como que tengan la mejor competencia del mundo, realmente. Entonces me parece a mí que también Musiala llega en mucho mejor momento, llega siendo más una realidad, repito, que una promesa, y por eso para mí el marcador se incrementa a favor de los teutones. Pasando con los siguientes jugadores, una posición que generalmente ocupan estos dos en su selección, uno de manera más natural que otro, pero que hay bastantes dudas en ambos casos. Kai Havertz contra Álvaro Morata. Vuelvo a quedarme con el alemán. Y no es por la camiseta, lo juro que no es por la camiseta. No me pagó Adidas por esto. No me pagó Adidas. De hecho, la compré yo, pero no fue así. Kai Havertz, si bien no es su posición, si bien no es el mejor momento en el que está actualmente, creo que lo que te puede brindar este jugador, y sobre todo por cómo se juega con Alemania, lo puede hacer bastante bien. No creo que vaya a ser uno de sus mejores mundiales, no, pero creo que puede dar un mejor rendimiento. Álvaro Morata es un jugador delantero, un 9, uno que te da confianza hasta ciertos momentos, en ciertos partidos, pero compararlos uno con otro me cuesta trabajo por lo mismo, porque ambos no tienen la experiencia, en mejor momento no está ninguno de los dos. Creo que sería para mí un empate, aunque si tuviera que rescatar a alguno de los dos sería Kai Havertz, obviamente no por Alemania, sino por la forma en la que llega, que puede ser un poquito mejor que la de Álvaro Morata. Kai Havertz me parece un jugador mucho más regular en el Chelsea, que es mucho más volteado a ver, que es más recurrente, y Álvaro Morata a mí me parece un jugador chapulín, pasa de un equipo en otro, y ahora en la Juventus, y ahora en el Atlético, y ahora en el Real Madrid, y ahora en el Carnes Supremas, y en el Real Caguamas. O sea, Álvaro Morata es un jugador que siempre está de equipo en equipo y que nunca se queda en un equipo fijo. A lo mejor podrá ser por el precio, yo creo que también tiene que ver el hecho de que es un jugador que de pronto es bastante irregular. Creo que para este mundial Kai Havertz en ese sentido llega con más regularidad, aunque también hay que decirlo, a Alemania le falta gol, en parte es por Timo Werner y también en parte es por Kai Havertz. Entonces en este caso también voy a sumar a favor de los alemanes, solamente porque me parece a mí, y repito, que Kai Havertz llega en mejor forma que el propio Álvaro Morata. Entonces el marcador se colocaría 3 a favor de España contra 13 a favor de Alemania. Bastante amplio el marcador para nosotros. Pasando a la siguiente posición, me parece a mí que un poquito más pareja, es la de Niklas Füllkrug contra Nico Williams.
complicado por la velocidad que te da Williams. Creo que lo que te puede llegar a aportar es bastante peligro en la delantera española. Yo por esta situación casi estaría en el punto de España, pero Fulkrug en los últimos 2 meses viene de una temporada bastante buena. Si bien el Werder Bremen no te da seguridad y confianza porque es un equipo que en la mayoría de los temporadas está peleando el no descender, creo que en forma llega mejor Fulkrug. Como un cambio, una situación puede llegar bastante bien. Para mí volvería a ser un punto debatible porque ninguno de los dos llega con experiencia, pero en el mejor momento me parece que llega Fulkrug. Vuelvo a insistir, Nico lo hace bastante bien, Nico en el Athletic juega bastante bien, pero en ese sentido creo que por eso viene bastante bien, sí, pero Fulkrug viene con una muy buena temporada, lleva más tiempo haciéndolo bastante bien y por eso me quedo con Fulkrug. Yo me voy a inclinar en esta ocasión por el español Nico Williams. Como tú muy bien mencionas, es un jugador que lo hace bien en el Athletic de Bilbao. Me parece a mí también el Athletic de Bilbao no es un equipo impresionante, tampoco es que lo sea el Werder Bremen, pero sí creo que hay un poquito más de nivel en el Werder Bremen que en el propio Athletic Club. Fulkrug como tal tampoco es un jugador tan volteado a ver, es un 9 que me parece a mí cumplidor, pero creo que le puede llegar a afectar un poquito el hecho de que casi no juega con la selección alemana, casi no es un jugador volteado a ver. Del otro lado, Nico Williams me parece a mí es de mucha más confianza que Luis Enrique, le ha otorgado más minutos, lo ha convocado de cierta manera, de una forma un poco más constante, por decirlo de alguna forma, y creo que Nico Williams, aunque a lo mejor no sea el titular indiscutible de España, sí puede llegar a ser ese cambio que necesita Luis Enrique para cambiar un poco el panorama, o si necesita gol. Entonces yo me voy a inclinar por el joven Nico Williams y el marcador entonces quedaría 4-14 a favor de Alemania. Pasando con el último jugador, un jugador bastante sorpresa, un jugador que nadie se esperaba, que también es conocido como el terror de los argentinos, Mario Götze contra Carlos Soler. Me duele que Götze esté utilizando el 11 que debe de ser para Marco Gois. Sí, bastante Desafortunadamente la lesión le lamentable, sí. Yo voto por Marco Royce, aunque no vaya a estar en el mundial. Ponlo ahí, aunque no. No me duele, me quema, me lastima. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Aquí sí me quedo con Carlos Soler. En el PSG lo ha estado haciendo bastante bien. Termina siendo un jugador, volvemos al punto de los tiempistas, lo hace bien, juega bastante en el mediocampo en el PSG regular. Llega a tener muy buenos momentos, incluso si no mal recuerdo tuvo un gol hace unas pocas semanas. Entonces yo en ese sentido me quedo con el joven español, y sobre todo porque si bien en otro tiempo Götze venía haciendo bastante bien, venía haciendo una promesa importante. Lo que hizo contra Argentina, le quitó una copa también a Argentina en el pasado, hay que recordarlo, pero creo que en la actualidad Götze dejó de ser lo que era, no termina de darte seguridad, creo que va nada más para cerrar la plantilla y listo. Hubiera buscado yo otros nombres en esa posición, pero bueno, está Götze y creo que me quedo sin duda alguna con Carlos Soler. Yo de igual manera me voy a quedar con el jugador español. A ver, Mario Götze tampoco es que llegue mal, de hecho llega en un buen ritmo en el Eintracht Frankfurt, un equipo pues notablemente pues con menor nivel que el propio PSG. Carlos Soler tampoco es de pronto el titular indiscutible en todos los juegos, pero sí es un jugador bastante habitual, que tiene ritmo, que tiene minutos, que sabe lo que es jugar en un equipo con la presión del PSG, aunque sea un equipo chico, pero sabe lo que es estar en una situación de presión. En este sentido me parece a mí también puede llegar a afectar el hecho de que Mario Götze no es convocado desde el 2017 a Alemania, entonces llega prácticamente siendo un jugador nuevo básicamente. Entonces, a pesar de haber tenido ahí su pasado, pues no sabe o no es un jugador que esté tan familiarizado con todo el proceso alemán, y ya ni siquiera hablemos de los últimos 4 años, sino de los últimos 5 o 6 años. Entonces en este sentido yo también me voy a inclinar un poco más por Carlos Soler, y entonces el marcador final quedaría de la siguiente forma: España 5, Alemania 14. Me parece a mí que esto ya es un juego de tenis, es bastante abultado, por lo menos desde nuestra perspectiva, el marcador para los alemanes. Repetimos, esto nada más es un análisis individual de cada jugador. Ya después en el trámite del partido puede ser distinto, puede ser, yo lo he dicho en otras ocasiones, a Alemania le cuesta mucho trabajo ganarle a España, y también no es que Alemania llegue en su mejor momento. Entonces evidentemente, aunque sí considero que individualmente tiene muchos más nombres y mucho mejor nivel jugadores el equipo alemán, en conjunto creo que le puede dar bastante batalla España. En ese sentido habrá más videos de este tipo, de esta manera de ver el 1 versus 1, de jugar
jugadores. Habrá más videos de este estilo en el canal, por ahí podrán checarlos. Creo que ha quedado muy decantado de que a nuestro parecer está cada una de estas selecciones. Y sin más por el momento, como siempre sabes que los comentarios son muy importantes para nosotros. Déjanos cuál sería tu marcador, quién ganaría en este 1 versus 1, cuál selección crees que llegue más lejos en este mundial, y obviamente cuál crees que sea el jugador más importante para cada una de estas selecciones.